Oramos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 7. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Puede tomar su asiento? Si así lo desea. La semana pasada estuvimos viendo la primera carta de Pedro. Nos hablaba de que debíamos crecer en nuestra santidad. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de ese tema. Que debemos crecer en nuestros deseos por la palabra de Dios. Es importante, ¿no? Decía la palabra de Dios. Y no era una decisión, sino que el Señor nos manda a que deseemos la palabra de Dios. No era si queríamos, no era si podíamos, sino que debemos hacerla porque el Señor nos ha mandado. Vimos también que para desear la palabra de Dios no hay atajos, ¿no? Debemos disciplinarnos en la lectura, en la meditación, en la oración, cada día. Es algo constante. Y ahora en la segunda carta Pedro nos va a hablar, y les va a hablar a estos expatriados de Ponto, Galacia, Asia, ¿no? Capadocia, que estaban siendo perseguidos. Es la última carta que escribe Pedro antes de su muerte. Pedro estaba preocupado, la iglesia estaba siendo perseguida, pero Pedro estaba preocupado por la fe de los hermanos. Por eso el nombre del sermón va a ser crecer edificando nuestra fe. Debemos edificar nuestra fe. Y quería que te imagines esto, ¿no? Imagina que te querés hacer un jardín, aquellos que le gustan las plantas, pero ya tenés, por ejemplo, algunas cosas ya tenés la tierra, tenés algunos arbustos y algunas plantas, ¿no? Unas pocas flores. Y para que estas plantas y flores y arbustos puedan crecer, ¿qué necesita? Necesita que nosotros hagamos algo, ¿no? Necesita que los reguemos, necesita que cuidemos la tierra, necesita que saquemos la mala hierba que crece, ¿no? Que impide que estas plantas crezcan bien. Obviamente, cuando uno ve que va creciendo y ve el patio tan grande, como que faltan cosas, ¿no? Decir, bueno, no es tanto como me imaginé este jardín. O sea, tengo 2 plantas, un arbusto y tengo un terreno de 10 por 10 para plantar, ¿no? Y no queda tan vistoso, ¿no? Como yo me imaginé el jardín. Entonces, para que ese lugar quede colorido, un hermoso lugar con aroma, con fragancia, ¿qué debo hacer? A eso que yo ya tengo, ahora debo añadir. ¿Y qué debo añadir? Debo añadir más plantas, debo añadir más árboles, debo añadir más arbustos, debo agregar cosas a lo que yo tengo. ¿Para qué? Para así poder lograr un jardín lleno de vida, un jardín lleno de fragancia, de belleza. Debo agregarle cosas a los que yo ya tengo, porque con lo que yo tengo no me alcanza solamente. Y de ese mismo modo es nuestra vida cristiana, ¿no? Nosotros ya comenzamos con la fe, esta fe que no es nuestra fe en Jesucristo, pero para que esa fe florezca, esa fe de frutos, necesitamos hacer algo. Ya vimos la soberanía de Dios, que Dios nos ha dado esta fe a través del sacrificio de Cristo. Pero ahora también tenemos que ver la responsabilidad del hombre. Y es añadir.
¿Y qué tenemos que añadir? Ahora debemos, como creyentes, ya la fe la tenemos en Cristo, pero ahora debemos añadir cosas. Debemos añadir virtudes a nuestra fe, para que nuestra fe crezca. Así como el jardín, hay que plantarlo, hay que nutrirlo, y eso depende cómo lo plantemos, depende cómo nutramos ese jardín, cómo nutramos nuestra vida espiritual, va a demostrar cómo está nuestra vida cristiana, cómo va a ser nuestro andar cristiano, si estamos edificando nuestra fe o la estamos destruyendo. O sea, para eso necesitamos añadir virtudes. Es lo que necesitamos para no tener un jardín espiritual, podemos decir, que se marchite. Debemos cuidarlo, debemos empezar a trabajar en eso, ¿no? Y por eso hoy vamos a ver cómo podemos añadir estas virtudes a nuestra fe, para que sean verdaderas vidas que glorifiquen a Dios, que puedan reflejar el amor de Dios, la gracia de Cristo. Pero necesitamos edificarlo, ¿no? Por eso Pedro dice en el versículo 3, acompáñenme, 3 y 4, dice que somos participantes de la naturaleza divina, el título de la Reina Valera. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bien, dice que ya tenemos todo lo que necesitábamos para la vida y la piedad. No necesitamos nada más. Estamos completos en Cristo. Dice Pedro que ya estamos completos. Y esto lo obtenemos ¿cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, también nos dio promesas, y por esas promesas que Él nos dio, somos participantes de la naturaleza divina. Ahora, de acuerdo a esto que leemos, ¿cómo debemos responder a lo que Dios ya hizo por nosotros? Dios ya obró soberanamente en nuestras vidas, ya Dios nos dio todo lo que necesitamos para la vida de piedad, Dios nos dio promesas, nos hizo partícipes de la naturaleza divina, soberanía de Dios. Ahora, nosotros como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Responsabilidad humana. Somos responsables de lo que nosotros hacemos. Cada cosa que hacemos o no hacemos, somos responsables. Y acá Pedro nos dice qué debemos hacer. Nuestra responsabilidad como creyentes. Entendiendo estas verdades, cómo debemos actuar de acuerdo a lo que nos dice la palabra. Y dice el versículo 5, vosotros también, teniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pedro nos está diciendo, ya hemos sido transformados por el Señor ya obró en nuestras vidas, el Señor ya nos dio vida, dejamos de estar muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Ahora tenemos que empezar a cultivar esas cualidades de esta nueva naturaleza que nos ha dado. Ahora debemos empezar a tener frutos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para poder empezar a dar frutos? Y dice el versículo 5, poniendo toda diligencia. Y esto quiere decir que hay que hacerlo rápido, con urgencia. Es algo que urge, algo prioritario. Debemos hacerlo rápido. ¿Por qué? El apóstol pedía rapidez porque él no quería que fuesen engañados. Se estaban levantando falsos maestros dentro de la iglesia y Pedro, su preocupación mayor no era que iba a morir,
no era que los hermanos iban a ser perseguidos, su mayor preocupación era que los hermanos, o sea, dentro de la iglesia, se estaban levantando falsos maestros que querían acabar con la palabra de Dios. Esa es la mayor preocupación de Pedro. Por eso Pedro les dice, se van a levantar falsos maestros que están introduciendo herejías a la iglesia. Y Pedro dice, por eso deben ser diligentes, por eso deben hacerlo rápido, apresuradamente. ¿Y qué es lo que ellos debían apurarse a hacer? Y va a enlistar 7 cualidades o 7 virtudes que debemos añadir a nuestra fe. Y debemos entender que esta lista que Pedro nos da no es algo que vamos haciendo por etapas. No es que, bueno, yo tengo fe, bueno, ahora estoy en el proceso de la fe, dentro de 2 o 3 años paso a la virtud, paso 4 o 5 años, no como el colegio, vamos pasando etapas. No, esto es progresivo. O sea, es completo, progresivo, todos. Todo lo que te dice acá tenemos que ir haciéndolo. No es que vamos pasando, bueno, hoy estoy en primer grado, después que es virtud, dentro de 2 años estoy en tercero, que es paciencia, que es dominio propio. No, yo no tengo que estar en paciencia porque recién estoy en virtud, estoy en conocimiento. No, es todo progresivo, es un conjunto, no van partes por partes, no es un crecimiento por partes, ¿no? O sea, hoy estoy en virtud y después, más adelante, es progresivo, todo junto. Quería aclararlos eso por las dudas que piensen que estoy a la paciencia, no llegué. No, todos somos probados en nuestra paciencia. Entonces, entendiendo esto, debemos saber que debemos añadir a nuestra fe. Primero, esta fe no es nuestra, ¿no? Sino que Dios nos ha dado la fe. Dice Pablo en Efesios 2:8, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es don nuestro, es de Dios, no es nuestra. La fe no es mía, la fe no es tuya, la fe es de Dios. Y si nosotros hoy tenemos fe, es porque hemos creído en Cristo. Y Pedro le dice, bueno, a esta fe debemos añadir. Y esta palabra añadir literalmente significa proveer más. O sea que a la fe, debemos añadir más, pero diligentemente. O sea que debemos añadir rápidamente más todo esto a nuestra fe. ¿Para qué? Para no ser engañados. ¿Para qué? Para que sea transformado a la imagen de Cristo. No, bueno, que significa proveer más, lo que está diciendo es que debe haber un crecimiento constante en la vida del creyente. Como creyentes debemos crecer constantemente. Algunos quizás su crecimiento es más pronunciado y el otro quizás su conocimiento sea un poquito tarde, pero debe haber un crecimiento. Si hay crecimiento en tu vida, vas bien. No te preocupes si el otro va más arriba. Lo importante es que crezcas. Debe haber un crecimiento en nuestra vida espiritual. No podemos estar siempre estancados. Debe haber un crecimiento en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿de qué forma crece nuestra fe? Dice, añadid a vuestra fe la virtud. Entonces, nuestro primer punto, lo primero que dice Pedro que debemos agregar a nuestra fe, es desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios ya nos da vida, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos da vida, y desde ese momento ya tenemos fe. ¿Y cómo sabemos si realmente tenemos fe en Cristo? Cuando empiezo a añadir estas cualidades, estas virtudes que dice Pedro. Y lo primero que debemos añadir a nuestra fe que vemos es la virtud. Y esta palabra nos habla de excelencia moral. No está hablando simplemente de hablar vidas morales, porque vemos muchas personas
que viven moralmente. Es más, hay muchos inconversos que quizás viven mejor que un cristiano. Vemos muchas personas que moralmente ayudan a los necesitados, pero sin Cristo se van al infierno como el peor de los pecadores, como un asesino. Y esto lamentablemente lo vemos. Pero Pedro lo que nos está diciendo el sentido es de tener una vida completa en integridad. No solamente ser moral, sino que vivir de acuerdo a lo que digo creer. ¿No? De ser íntegros. Mi fe crece en virtud cuando estoy en obediencia en todo lo que hago. Cuando lo hago para agradar a Dios, no para que me vean las personas. Entonces, ¿qué va a producir eso? Va a producir un cambio radical en mi vida. Ya no voy a ser el mismo, ya no voy a actuar como actúa la gente del mundo. Va a haber un cambio. Quizás ese cambio no los veas inmediatamente, pero hay un cambio. Quizás uno no se da cuenta, pero nuestro alrededor sí lo va a ver. Nuestros seres queridos lo van a ver. Nuestros familiares, nuestra esposa, nuestro esposo, ¿no? Los hijos. Lo van a ver, ese cambio. Y eso es un cambio que se demuestra con nuestras vidas, con nuestras acciones. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hago, ya no lo hago para mí, sino todo lo que hago es buscando que Dios sea glorificado con lo que hago. ¿No? Por eso en nuestra fe hay que agregarle virtud, pero también dice que necesitamos crecer en conocimiento. ¿Y qué significa crecer en conocimiento? Es crecer en el conocimiento de Jesucristo. Y este conocimiento no es simplemente un conocer intelectual, ¿no? No es simplemente adquirir conocimiento. Bueno, vine al seminario, hice los cuatro años del seminario, hice los 5 años del seminario, me recibí, tuve un diplomado en Biblia, tuve un diplomado en teología, ya está, ya conozco todo de la Escritura, no necesito estudiar más, ya estoy preparado, ya añadí conocimiento a mi vida espiritual. No estaba hablando de eso. ¿Sabes por qué? Porque nunca en toda tu vida estemos aquí, que el Señor permita que estemos aquí, vamos a alcanzar a conocer completamente a Dios. Riley, un autor cristiano, después de escribir por 50 años sobre la Biblia, cuentan que en su lecho de muerte, él daba gracias a Dios, ¿no? Diciendo, ya estaba por partir, y él da gracias a Dios por el privilegio de poder haber estudiado y haber enseñado por 50 años las Escrituras, y dice, yo tengo el privilegio de haber servido tantos años a mi Señor, y aún así, en todos estos 50 años, solamente pude conocer la tapa. Nosotros ni siquiera podemos ver la parte de adelante. Si él 50 años enseñando, conociendo de las Escrituras, él entendió la grandeza de Dios, entendió quién es Dios, ¿no? O sea, toda su vida estudiando, conociendo, buscando conocer a Dios, cómo poder conocerle mejor a Dios, él llega a esta conclusión, que todo ese tiempo solamente le alcanzó para la tapa. ¿No? Y como decía, la idea no es solamente adquirir un conocimiento intelectual, sino que tiene que ver con el conocimiento de la experiencia, o sea, conocimiento por experiencia. Por ejemplo, estábamos hablando de los scouts, yo puedo hablar con los chicos, les puedo enseñar del fuego, les puedo enseñar las medidas de seguridad, les puedo enseñar la forma de cómo encender un fuego de una manera segura, le puedo enseñar qué madera le conviene con el fuego, le puedo enseñar qué tipo de quemaduras hay a través del fuego, le puedo decir cuando te quemas te duele. Conocimiento. Pero ahora, ¿qué pasa? Ese niño o vos querés poner fuego
metés fuego para el asado y te quemás. Ese conocimiento intelectual dejó de ser intelectual y pasó a ser algo experiencial. Ahora lo experimentaste, sabés lo que duele. Y eso es lo que está queriendo decir del conocimiento. No es simplemente adquirir sabiduría, no es simplemente conocer quién es Dios, sino experimentar quién es Dios. Ese es el conocimiento que está hablando. No está diciendo, bueno, yo tengo un Dios que es un Dios que todo provee, un Dios que no me falta nada. Y en momentos de escasez, trato de buscar a ver a quién le pido. Pero no decís que tu Dios es un Dios que provee. ¿Por qué buscas al otro lado? Solamente conocimiento intelectual. Debe ser un conocimiento intelectual, pero aplicado. No alcanza simplemente con conocer quién es Dios, sino saber quién es Dios. Y saber que Dios es un Dios proveedor. Que Dios es un Dios soberano, pero también es un Dios justo y amoroso. Y vivir esas verdades. Ese es el conocimiento que está hablando acá Pedro. O sea, el conocimiento implica discernir, implica discernimiento. Entre más conozco, más voy a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Más voy a poder discernir entre el pecado que no le agrada a Dios y lo que agrada a Dios. Y eso me va a llevar a tomar decisiones que agraden a Dios. Cuando crecemos en el conocimiento del Señor, nuestra fe, ¿qué hace? Madura, crece. ¿Por qué? Porque conocemos lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, y a Dios no le agrada. Y eso que hace, produce frutos en nuestras vidas. Entonces, ya la fe la tenemos, aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios ya nos dio fe, ahora nuestra responsabilidad es agregar virtud, agregar conocimiento, pero dice al conocimiento que hay que añadirle dominio propio. ¿Y qué quiere decir dominio propio? Hoy hablábamos un poco en la reunión de hombres sobre este tema, del dominio propio. Y la definición de dominio propio es poner bajo control las pasiones. Tener control de las pasiones, no dejarnos gobernar por nuestras pasiones. Cosa difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque las pasiones están ligadas a mi orgullo. Porque me tocan adentro, ¿no? Y es más difícil poner dominio propio. Y esto es una pelea contra la cultura, ¿no? Contra los deseos del mundo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que nos digan, seguí tus deseos, escuchá tu corazón, ¿no? Si vos lo pensás, está bien. No, escuchá tu corazón, es bueno. Pero el Señor nos dice que nuestro corazón es perverso y malvado, ¿no? Depravado, es malo. No podemos seguir nuestro corazón, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Está caída. Y a pesar que el Señor nos ha salvado, nos ha comprado, seguimos batallando con el viejo hombre. ¿O no te pasa? ¿No seguís luchando todos los días? Sí, es algo que todos lo hacemos. No es que hay alguien que es súper espiritual y no lucha. Todos pasamos por lo mismo. Quizás en mayor o menor medida, pero todos lo pasamos. Seguimos luchando con nuestra naturaleza, no desapareció, está ahí, latente, esperando volver a resurgir. ¿Pero qué necesita para salir a flote? Que no nos alimentemos de la palabra, que no tengamos el conocimiento, que no tengamos virtudes, que no crezcamos en nuestra fe. Había un ejemplo, una ilustración, ¿no? de los dos perros.
La conoce, o sea, se escuchó un montón de veces, ¿no? O sea, ¿cuál es el...? Había un hombre que vendía, o sea, que tenía 2 perros, uno blanco, uno negro. Por si no lo escuchó, se lo repito. Y si no lo escuchó, haga de cuenta que no lo escuchó. Pero siempre es bueno recordarlo, ¿no? Que tenía 2 perros, uno blanco y uno negro. Y siempre el perro del cual el dueño apostaba, siempre ganaba. Cada vez que lo hacía pelear, siempre ganaba. Y un día el niño le pregunta a su papá, porque lo ve, papá, ¿cómo haces para siempre ganar? ¿Cómo haces? ¿Cómo sabes cuál es el perro que va a ganar? Y él le dice, fácil, hijo, al que alimento más en la semana. Y así es la vida del creyente. Así es nuestra vida. ¿A quién estamos alimentando más? ¿A qué estamos buscando la palabra? ¿Estamos orando? ¿Estamos constantemente queriendo agradar al Señor? ¿Estamos viviendo tiempo de comunión con los hermanos? ¿O estás enganchado más a las cosas del mundo? Y bueno, a lo que alimentes es cómo vas a vivir, es cómo vas a responder. ¿Querés dominio propio? De acá. El Señor ya nos dio. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Debemos aplicarlo. Y para poder aplicarlo debemos someternos a esto, a su palabra. No es algo que crece de la nada. Debemos empezar a alimentar. Obviamente, de acuerdo a lo que nosotros dediquemos nuestra vida, es lo que va a salir. O sea, si estamos constantemente viendo la tele, viendo Netflix, viendo cosas del mundo, no te va a salir un versículo bíblico. ¿Qué vas a hablar? Porque vi en Netflix una serie. No. O sea, no pidas tener dominio propio si estás todo el día en la tele. No quieras ser más espiritual si estás todo el día chusmeando con los vecinos y no agarras la Biblia. Obviamente no lo vas a poder lograr, porque necesita que nosotros también, nuestra responsabilidad, trabajemos en esa área. Obviamente a nadie le es fácil, pero es una disciplina. Tenemos que aplicarla. Debemos decidir hacerlo. Porque si esperamos a que nos salga, ya te aseguro, te firmo, nunca te va a salir. Nunca te va a salir. Debemos decidir. Y debemos entender, ¿no?, que la obediencia en su palabra, al conocer el plan de Dios para nuestras vidas, eso nos va a llevar a tener dominio propio sobre nuestras tentaciones, nuestras concupiscencias, porque no siempre somos tentados por Satanás. A veces, generalmente, somos tentados por lo que hay acá adentro, ¿no? Satanás aprovecha esas circunstancias, pero no es que lo tenemos acá, nuestra concupiscencia, ¿no? Y eso sale a flote cuando no meditamos en su palabra, cuando no estudiamos su palabra, cuando no nos empapamos de su palabra. Y cuando entiendo que quiero agradar a Dios, ¿qué hago? Me someto a su palabra. Dice que al dominio propio también debemos agregarle algo que creo que todos lo tienen, o deberíamos tener: paciencia. ¿No? Qué difícil, ¿no?, la paciencia. Y cuando habla de paciencia, habla de soportar prolongadamente bajo circunstancias difíciles. No está hablando de paciencia porque mi hermano no me saludó. O sea, pasar prolongadamente bajo circunstancias difíciles. Y recordemos que Pedro, el contexto de Pedro le está escribiendo a hermanos que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo encarcelados, que estaban siendo muertos por no negar su fe. Y le dice Pedro, tienen que tener paciencia. Y lo contrario de la paciencia es la impaciencia.
Y Salomón en Eclesiastés capítulo 7, versículo 8 nos dice, la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, más vale el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. O sea, la falta de paciencia la conectan con la arrogancia. ¿No? Cuando no somos pacientes, somos arrogantes. Es lo que nos está diciendo Salomón. Es lo que nos está diciendo el Señor. ¿No? ¿Y cómo sabemos si tenemos paciencia o no? Salí a la calle. Hoy. Maneja hoy. ¿No? Que todos están apurados para votar. ¿No? Salí a la calle. Andá a tomarte el colectivo en hora pico. Vas a ver si tenés paciencia. ¿No? Ahí el Señor enseguida te va a mostrar. ¿Querés ver si tenés paciencia? Andá con el hermano ese que te... ¡Ay, odio! Fíjate, el Señor va a trabajar tu paciencia. Soportar prolongadamente bajo circunstancias difíciles. Paciencia. No sé si alguna vez oraste para que el Señor te dé paciencia. ¿Alguna vez te pasó? Bueno, soportar prolongadamente bajo circunstancias difíciles. Cuando pedís paciencia, el Señor va a escuchar y va a ayudarte a que vos tengas paciencia. No sacándotela así, ¿no? Sino que te va a poner a alguien para que vos puedas ejercer tu dominio propio a través de la paciencia. Entonces, para crecer en paciencia, ¿qué debo hacer? Humillarme. ¿No? Porque la paciencia tiene que ver con mi orgullo. ¿No? Porque ¿cómo me va a hacer esto esa persona? ¿Cómo se me va a adelantar si yo venía primero? Si él viene por el carril opuesto. ¿No? Paciencia. A todos nos pasa. Y lo que manejamos más. ¿O no? O a mí solo me pasa. ¿No? Es así. ¿No? ¿Y cómo Dios crea la paciencia en nuestras vidas? ¿Cómo Dios nos hace ser pacientes? Permitiéndonos dificultades en nuestras vidas. No es mágico. Dios va a darnos la oportunidad, el privilegio de poder demostrar que soy paciente, que tengo dominio propio, a pesar de las dificultades. No debemos tirar la toalla, no debemos darnos por vencidos. Quizás hoy la paciencia saqué un 0, pero bueno, tienes que saber que mañana vas a seguir probando. O sea, hasta que no pruebes, vamos a seguir en ese camino. Y quizás vamos a ser probados hasta que el Señor nos vaya, con la paciencia. ¿No? Va a venir alguien, ese que dice, Señor, hoy esta semana estuve espiritualmente arriba, estuve toda la semana orando, ayunando, estuve leyendo la Biblia, cantando, y justo el domingo viene el hermanito ese, la paciencia, ahí, tirada. Se trabaja, la paciencia se trabaja, no es algo que sale de la noche a la mañana. ¿No? Y debemos crecer, ¿no? Debemos buscar agradar a Dios con nuestras vidas, no debemos tirar la toalla. Obviamente a veces somos pacientes, a veces no. ¿Y depende de qué? De qué nos alimentemos. Si nos alimentamos la palabra, vamos a ser un poco más pacientes. Ahora, si nos alimentamos con otra cosa que no sea la palabra, obviamente lo primero que va a hacer salir es una queja, no un enojo de nuestra boca. No estamos trabajando en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento, en nuestra edificación de la fe. Y a la paciencia dice que debemos agregar piedad. ¿Ve cómo van todas relacionadas, no? Todas las cosas que Pedro nos da, y todo tiene que ver con el carácter. El morir a nosotros mismos, ¿no? Somos confrontados a morir. La palabra piedad se traduce como devoción. Y es la manera de vivir de una manera práctica nuestra fe. Y la piedad que busca crecer en agradar a Dios.
Cuanto más piadosos somos, es porque más estamos agradando a Dios con nuestras vidas. O sea, si no estamos agradando a Dios, es que no estamos siendo piadosos. Entonces, ¿cómo agradamos a Dios de una manera correcta? ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo podemos tener una vida piadosa y a Dios le agrade? Creciendo en obediencia a su palabra. Él se revela por medio de su palabra y eso nos debe llevar a vivir vidas que le agraden a Él. ¿Y cómo se logra esto? Conociendo la palabra de Dios de una manera experiencial, teniendo dominio propio, teniendo paciencia. Sigue diciendo, a la piedad le agregamos afecto fraternal. Esta palabra es Filadelfia y habla del afecto que se demuestran entre hermanos. No habla de un amor, o sea, entre hermanos. Y esto es importante, ¿no? Porque nada de esto lo podemos aplicar, o sea, esto no lo podemos aplicar, este amor fraternal no lo podemos aplicar en la iglesia si no tenemos dominio propio, si no tenemos conocimiento, si no tenemos paciencia, si no tenemos piedad. O sea, no podemos tener un amor fraternal hacia mi hermano si yo no tengo paciencia, si yo no lo puedo soportar. Ven qué importante que es que trabajemos en nuestra fe agregando estas virtudes que Pedro nos dice. Si somos hijos de Dios, debemos amar a nuestros hermanos. Creo que todos tienen hermanos, ¿no? No sé, creo que no hay ninguno que sea hijo único, ¿no? ¿O sí? ¿No? Generalmente, cuando eras chico, bueno, y a los chicos les pregunto, cuando eras chico y tenías tu hermano, ¿no te peleabas con tu hermano? ¿No? A veces nos peleábamos mal, ¿o no? ¿Dejabas de ser hermano por eso? ¿Dejaban de tener relación, o sea, sanguínea? O sea, porque se peleaban ya no eran más hermanos. No, o sea, no se pierde, ¿no? Por más que te peleen, no dejas de ser familia, ¿no? Y esa familia, bueno, le dijiste. Te tocó nacer ahí. Bueno, la familia de la fe es igual. Va a haber momentos que quizás un hermano te ofenda, quizás yo te ofenda, y ahí es donde debemos demostrar ese afecto fraternal, ese amor, y perdonarnos, y aplicar el conocimiento que tenemos en las Escrituras y saber que así como Dios me perdonó, ahora yo lo tengo que hacer de una manera práctica. ¿De qué manera? Perdonando a mi hermano, amando a mi hermano, ayudando a mi hermano. Todo el conocimiento intelectual a través de un conocimiento práctico. Dice Juan 4, primera de Juan 4:20, ¿no? Para crecer un afecto fraternal, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. No hay, o sea, la explicación de Juan es lógica. O sea, si yo digo que amo a Dios, pero no amo a mi hermano, soy mentiroso. Porque si no puedo amar a alguien que tengo acá presencial, ¿cómo puedo amar a alguien que nunca he visto? Por ejemplo, venimos a la iglesia, adoramos a Dios, todos juntos cantamos, adoramos, escuchamos la palabra, pero veo a mi hermano que está pasando necesidades, está pasando por dificultades económicas, y le digo simplemente, bueno, hermano, voy a orar por vos, y me voy comiendo un sándwich, no sé que el hermano no estuvo comiendo por un par de días. ¿Cómo puedo decir que amo a mi hermano? Si no lo hago de una manera práctica. ¿No? Entonces soy un mentiroso. No estoy teniendo amor fraternal por mis hermanos. ¿Quieres saber si estás
creciendo en tu amor fraternal, en tu hermano. A los que no están viniendo, o que no vienen hace un tiempo, ¿cuántas veces les mandaste mensaje? A esos hermanos que no vinieron. ¿Los llamaste? ¿Te preocupaste? ¿Estuviste orando por ellos? Algo práctico. Hoy en día. ¿Listo? ¿1 minuto? ¿30 segundos? ¿2 minutos? ¿Lo hiciste? Amor práctico. Algo práctico. Si nosotros decimos que amamos a nuestros hermanos, debemos demostrarlo con hechos. El kilo. ¿No? ¿Esa caja está llena? ¿Cómo está? Formas prácticas. Y nosotros no, o sea, es algo que debemos entender, ¿no? Obviamente no es simplemente orar por los alimentos. Y debemos orar. Debemos orar porque nosotros dependemos y confiamos en el Señor. Pero también oramos, pero el Señor también nos provee recursos para poder ayudar a nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que podamos hacerlo de una manera práctica. Dice que a este afecto fraternal, este amor entre hermanos, ahora hay que agregarle amor. Pero si afecto fraternal también es amor. Si tengo que amar a mis hermanos, tengo que agregarle más amor. Bueno, este amor es otra palabra griega, que es ágape. Y este tipo de amor es un amor distinto. Y Pablo lo describe en 1 Corintios capítulo 13, capítulo del amor, ¿no? Dice que ese tipo de amor que escribe Pedro acá es un amor que no busca lo suyo propio. Es un amor que no se envanece, que no hace nada indebido, que se goza de la justicia, de la verdad. Dice que ese amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. No solamente un amor fraternal, sino que tenemos que tener un amor ágape, un amor sufrido. Y esa es la máxima expresión del amor. Es el que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la cruz. Él, siendo Dios, vino a este mundo a morir la muerte que nosotros merecíamos. Un justo pagando por los injustos. Murió una muerte terrible en la cruz, dejando hasta sus últimas gotas de sangre por amor. Un amor sacrificial. Y eso es lo que nos está queriendo decir. Cristo amó a pecadores, vos y yo, que le aborrecíamos, que éramos sus enemigos, que no queríamos saber con nada de él. Y él decidió amarnos, él decidió dar su vida para que hoy podamos estar aquí sentados adorándole y siendo animados y exhortados a través de su palabra. ¿Para qué? Para poder glorificarle a él. Es un amor que ama y está dispuesto a amar al pecador. Y es lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús nos dice, bueno, cuando vos cambies, yo recién ahí te voy a buscar. No, Él nos trajo de lo más profundo. Él nos sacó, no solamente nos limpió, sino que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su reino, a la luz admirable. Él nos rescató. No solamente nos compró, sino que nos sacó de ese lugar y nos puso en lugares mejores. Ese es el tipo de amor. Y Pablo dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor. ¿Cómo? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el tipo de amor que debemos tener unos con otros.
porque es el tipo de amor que Cristo ha tenido para con nosotros. Si somos hijos de Dios, debemos crecer en nuestra fe, añadiendo virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal y amor. Un amor sacrificial, un amor que no mira lo suyo propio, un amor que se goza en la justicia, un amor que siempre está atento para ayudar al necesitado, un amor que está ahí para predicar la palabra de Dios. Ese es el amor que necesitamos. Y en todo eso debemos crecer, porque ya lo tenemos. Si eres un hijo de Dios, ya lo tienes. Pero debes añadir, debes empezar a crecer en esas virtudes para que podamos glorificar a nuestro Dios, para que nuestras vidas puedan reflejar a Cristo. Porque si no crecemos en estas virtudes, nunca vamos a poder reflejar a Cristo. ¿Y sabes por qué es importante esto para tu vida? Porque el resultado, al final, va a ser mantenernos firmes en la fe. Tu fe va a ser inquebrantable. Tu fe va a estar arraigada a la roca, que es Cristo. Porque tu fe está siendo probada y tu fe está siendo edificada en la palabra de Dios. ¿Sabes? Quizás hoy has venido con luchas, quizás hoy viniendo para acá te has dado cuenta que en la paciencia quizás no te fue bien, ¿no? Quizás desaprobaste hoy la paciencia, quizás en la semana dominio propio no lo tuviste, ya llegaste a marzo, ¿no? Quizás conocimiento práctico no lo tuviste, o te fue mal, ¿sabes? Que eso no te desanime. Eso no te desanime. ¿Viste a mis hermanos que puedan estar pasando? Porque nuestro crecimiento en la fe es un crecimiento progresivo. No es un crecimiento estático. Es un crecimiento que va constantemente en aumento. Quizás hoy hayas faciado en tu paciencia, pero persiste. Sigue buscando al Señor. Sigue buscando tu dominio propio. Porque en un momento, cuando el Señor venga, o el Señor nos llame a su presencia, recién ahí estaremos completos. Recién ahí seremos pacientes, tendremos dominio propio, seremos y le podremos ver tal cual Él es. Ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto. Pero mientras estemos en esta tierra, mientras estemos acá, vamos a seguir trabajando. Y el Señor va a seguir trabajando en nuestras vidas. Y cuanto más nos abracemos a su palabra, cuanto más nos aferremos a su palabra, eso nos va a llevar a glorificar cada día más a Cristo. Por eso yo te digo que no bajes tus brazos. Quizás estás luchando, no sé cuál es tu lucha. No sé cuál es el problema con el cual has venido hoy. No sé si es la paciencia, no sé si es el amor fraternal. Quizás tu amor no es un amor sacrificial como el de Cristo. O quizás no tienes piedad. Quizás estás luchando con la piedad. ¿Sabes? Cristo ha muerto por vos y por mí. Y no te pide un cambio rotundo ya. O sea, el cambio es progresivo. Obviamente debe haber un cambio en nuestras vidas. Debemos empezar a mostrar una santificación progresiva en nuestras vidas. No podemos quedarnos estáticos si somos hijos de Dios. Debemos crecer. Es la única forma de poder crecer
y madurar en la fe. Y es la única forma de poder llegar a amar a nuestro Señor con pasión e intensidad. Quizás no estás amando a Dios como debes amarlo. El Señor nos dice, vuélvete, pide perdón y empieza a trabajar en tu fe. Empieza a crecer en tu fe. Hoy es el día para que te vuelvas. Y quizás no conoces a Dios o te has dado cuenta que Cristo realmente no te dio fe porque no te salvó, porque aún estás alejado de Él. Hoy es el día también para que vengas a sus pies. Hoy es el día para que corras a sus pies. Hoy es el día para que le pidas perdón a Cristo, te arrepientas de tu pecado y lo aceptes como tu Señor y Salvador. ¿Y sabes qué va a pasar? Él te va a perdonar, Él te va a aceptar y Él te va a sacar de las tinieblas y te va a llevar a su reino. Y a partir de ahí, tú vas a poder trabajar en tu fe. Recién ahí vas a poder trabajar en tu fe. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, perdónanos porque muchas veces, Señor, no